Alberto Fernández, en donde en realidad empezamos a pensar con una lógica económica diferente a la que veníamos transitando a lo largo de estos últimos 4 años. Y en el medio de todo esto, algunos como por ejemplo el empresario Cristiano Ratajsi, que sale y que dice todo lo que se hizo hasta este momento es perfecto, y otros que tienen sus reservas también, pero por cierto es que hasta este momento este plan económico ha cosechado más críticas favorables que críticas en sí mismo. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días, y esto tiene que ver con el bono que se va a implementar en los privados, en 2 partes, que es a cuenta de las paritarias, que ha despertado también un poco de recelo, o por lo menos de estudio, de análisis, en el gremialismo argentino, pero también en el empresariado. Estamos con Federico Cagnani, que está aquí a mi izquierda, que es economista, y por supuesto también con Daniel Rosato, que es el presidente de los industriales pymes. Gracias, a los dos por venir. Le voy a preguntar a Daniel primero si en realidad usted advierte que esto es viable pagar, le parece que está bien, si es correcto, cómo la va a afectar o no a la industria. Bueno, nosotros del sector pyme industrial, esto de alguna manera lo esperábamos. Cuando uno habla de una inflación como la que venimos teniendo, es lógico que los sueldos, los salarios se tienen que ajustar. También tenemos que pensar que la Argentina tiene que salir a través del consumo. Uno de los problemas, de las causas que tuvimos los industriales, las pymes, es que por la falta de consumo, la caída del mercado interno, es que se fueron cayendo las empresas, claro, fueron desapareciendo. Entonces, acá, es decir, lo vemos justo. Sí está el problema y una realidad, que hay un problema para muchas pymes que están en situación de crisis, que son las que no pueden pagar. Son las que no pueden, por más que quieran, no pueden porque están muy endeudadas. Son pymes que están prácticamente sus empresas medias cerradas. Entonces, esto sí, para esas pymes es un problema. Pero creemos que esto se va recomponiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque hay medidas muy concretas y específicas que está llevando este gobierno adelante, que tiene que ver con medidas que nosotros veníamos pidiendo hace mucho tiempo y que por ejemplo, la moratoria con quita de multa de intereses, que beneficia a todas esas empresas, por ejemplo, la especificación y encongelamiento de la energía, que es muy importante para que darle previsibilidad a las pymes y que realmente puedan las pymes comenzar a funcionar. Fundamental. Entonces, eso es fundamental. El congelamiento de tarifas es fundamental. Es fundamental. Es una pata fundamental. Es lo que nos da previsibilidad, es lo que uno de los problemas que tuvimos las pymes es justamente la inflación, o lo que no podíamos contener a través de los aumentos constantes de energía. Claro. Cuando nosotros producíamos, vendíamos, encontramos que perdíamos dinero porque la energía había aumentado un 50%. Le voy a preguntar a Federico, a ver, el tema de los bonos, esto que se ponen ahora y que tienen que pagar los privados, ¿en algún punto sirve para descomprimir la discusión de paritaria? Por supuesto, sí, es uno de los componentes. Calcula que lo van a recibir más de 6 millones de trabajadores, que la inflación del último periodo macrista, por lo que fue el traspaso de todos los aumentos después de las elecciones, ha licuado parte del salario real, y esto permite a 1,3 millones, 1.300.000 trabajadores recomponer lo que se perdió en términos de salario real en 2019. No es poco, ¿sí? ¿De cuánto es el bono o los bonos? De 3.000 a 4.000 pesos, 3.000 para colaborar en febrero, más los descuentos, porque es un bono a cuenta de paritaria, son 2.400 y pico, 2.500 y pico, y 1.000 pesos para marzo. Eso significa un aumento para los ingresos más bajos entre un 7 y un 20%, ¿sí? Que es lo que te permite recomponer. Y si sumás a todo lo que fueron los bonos de los jubilados, la AUH y toda la política que está haciendo el gobierno, significan alrededor de 100.000 millones de pesos que se vuelcan al consumo y que tratan de hacer junto con estas medidas. Yo también quiero destacar el retorno de las licencias no automáticas como una medida para proteger a la industria nacional, algo que había sido desechado por la gestión anterior y que es fundamental, porque las pymes necesitan protección. Hay mucha competencia que viene de afuera a precios subsidiados, precios de dumping, y que dañan a la industria local. Si nosotros queremos tener un crecimiento económico, ¿cómo no nos vamos a apoyar en las pymes? Bueno, ¿sí? una cosa que es fundamental, que recién hablábamos con Daniel, tiene que ver con esta cuestión del congelamiento de las tarifas. Es crucial. Es crucial. Es fundamental. Ahora, yo no puedo entender cómo
todavía hay algunos que dicen, sobre todo se los escucha de algunas empresas que tienen servicios en la República Argentina, como gas o como luz, dicen, bueno, pero las tarifas, el argentino paga menos de lo que tiene que pagar. Pero si seguís aumentando las tarifas, sigue aumentando la inflación. Hay una realidad. Una de las variables más importantes que tiene. La inflación en el periodo macrista fue de 300%, depende de qué midas. Las tarifas subieron hasta 3.000 y pico por ciento. Quiere decir que hay margen para subir. ¿Sí? Por lo menos, esto es una cuestión de solidaridad, ¿no? Muchos funcionarios incluso se han congelado. Fijemos lo que pasó ahora en el PAMI. Pero yo en eso no estoy muy de acuerdo. Perdóname, no estoy muy de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Sí, pero yo creo de que hubo algunos productos en la República Argentina que no subieron 300%, que subieron el 1.000, el 1.500 y el 2.000%. Y muchos de esos productos forman parte de la canasta básica de alimentos incluso. Por supuesto, sí. Entonces digo, a ver, las estoy hablando tarifas... de las cifras del INDEC, ¿no? No, está bien, pero lo que quiero decir es que en esta cifra del INDEC pone tornillo y banana. Sí. Entra todo dentro de la cifra del INDEC. O lo que se está diciendo ahora que la canasta básica es hipercalórica y no correspondería a una alimentación sana. Por supuesto que eso pasa, pero es una cuestión también estadística. Ahora, yo digo, el gobierno ha acertado para mí en todas las medidas que tienen que ver con mantener el control cambiario a lo que era necesario, porque se estaban fugando muchos dólares y el dólar es fundamental. Ha tenido una responsabilidad en términos fiscales que es ejemplar y que ha sorprendido en varias partes del mundo, lo que es la adecuación impositiva para los sectores que más capacidad contributiva tienen. Por eso hablamos de solidaridad, porque el gobierno desactivó dos bombas fundamentales. Por un lado la bomba económica y por otro lado la bomba social que le había dejado el macrismo 40% de pobres. Bien. La tarjeta alimentaria, la renegociación de la deuda. Hemos empezado a sumar reservas de vuelta. ¿Sí? Entonces hay un camino que está sorprendiendo a todo el mundo, que el modelo está siendo muy exitoso. Daniel, para que le cierre la ecuación otra vez a las pymes y que no vuelvan a estar en el borde del abismo, como han estado en los últimos años, lamentablemente, ¿qué es lo que tiene que pasar en los próximos meses? Bueno, en primer lugar, la estabilidad, que creo que vamos en camino a una estabilidad. En segundo lugar, tenemos que darle las herramientas a las pymes necesarias para que puedan producir, como por ejemplo el financiamiento, es algo fundamental que creemos que se va a ir dando poco a poco, pero necesitamos el financiamiento blando o un financiamiento bajo para comprar capital de trabajo, generar mano de obra, proyectarnos, es fundamental. El tema de las retenciones de las exportaciones, es muy importante que eso se vaya normalizando. Fíjate una cosa, que el sector del agro, el sector de productos primarios, por ejemplo, los balances a la exportación fueron positivos. ¿Qué es lo que fue negativo? Toda la industria. La industria dio balance negativo en las exportaciones. Quiere decir que la industria, más que nada la industria pyme, está teniendo un gran problema de competitividad. Y nosotros estamos convencidos que hay que diferenciar, no podemos darle el mismo tratamiento a todos los sectores. No es lo mismo el agro que la industria. Entonces creemos que hay reformas que se tienen que llevar adelante que van a potenciar al sector industrial pyme. No nos olvidemos que cuando una pyme puede exportar, entra en divisas, riquezas al país, genera mano de obra y también mueve el mercado interno. Eso ayuda también al consumo. Así que, y es un tema de confianza. Si las medidas que está tomando el gobierno generan confianza, y uno de los ejes principales para que motorice. ¿Usted piensa que hay que hacer una reforma laboral? Es necesario, es decir, hoy tenemos una legislación laboral que es lo mismo para las grandes que para las pequeñas. Y creo que eso no es posible. ¿Sabe por qué? No. Porque por ejemplo, le doy un ejemplo, ART. El costo que tiene la industria pyme, la ART es promedio entre 5 y 6%. Estamos hablando 5 o 6% que paga sobre la masa salarial. Las empresas grandes, ¿cuánto pagan? 1%. Entonces, ¿por qué? Porque manejan otros volúmenes, otras condiciones, ¿sí? Y las pymes están más expuestas permanentemente a una legislación laboral que es conflictiva. Nosotros necesitamos mejorar, facilitarle. Más fácil. Algo más sencillo. Más sencillo. Una pyme no puede tener un contador, alguien en recursos humanos, es decir, un paquete, una cantidad de gente para atender los tributista necesita un contador. Hoy en este país, si no tenés un abogado y un contador, está muerto. No, un contador sí, pero me refiero, es decir, hoy necesitamos
realmente tenemos tanta cantidad de impuestos. Es decir, no nos olvidemos que la Argentina tiene la presión tributaria más grande del mundo. Sí, la reforma tributaria que Macri prometió y que nunca tocó. Exactamente, y esos fueron los resultados. Venimos 4 años donde yo digo lo que muchos dicen, sí, pero avanzamos, fueron 4... Yo la verdad que me digan cuáles son los resultados. Le voy a preguntar a Federico. Federico, vos no pensás que si uno fuera un poco arriesgado, ¿no? Un poco audaz. Sí. Y empieza a sacar impuestos, igual no va a terminar recaudando más. Porque, a ver, yo tengo esta idea en la cabeza. Yo digo, si vos sacás impuestos, vos decís, si haces un cálculo matemático, decís, vas a recaudar menos. Porque al sacar impuestos, el Estado recauda menos. Está bien. Pero si yo te digo que yo te saco impuestos y eso impulsa el consumo, la gente consume más. Si la gente consume más, recaudas por otro lado. Recaudas por el lado del IVA, recaudas por el lado del mayor empleo, recaudas por otro. Empezás a tener otros nichos donde la economía se mueve cada vez más. Sí, es una discusión teórica que se ha dado a lo largo del tiempo, de lo que se llama la curva de impuestos, que tiene una forma en donde vos empezás a subir impuestos, recaudás menos porque la gente deja de pagar. Claro. En nuestro país, eso hay que tomarlo con cuidado. Yo creo que hay margen para no descuidar la parte fiscal y para que los impuestos tengan cierta progresividad, donde vos necesitás. ¿Yo creo que te diga lo que pasa en la calle? ¿Dónde necesitas? Déjame que te dé un dato más de lo que pasa en la calle. Y te lo digo yo, porque en realidad me lo cruzo todo el tiempo. Sí. Hay un montón de tipos que tienen comercio, hay un montón de tipos que tienen negocio y demás, y te dice, vos agarrás, presupuestas algo, y te dice, bueno, este es un precio. Ahora, si me lo pagás en efectivo, cash, contado, en negro, el precio es otro. Sí, habría que ver si hay una cuestión financiera, lo que le cobran las tarjetas. Lo que está pasando. Obviamente, a ver, nosotros, cuanto menos impuestos, habría que ver en qué margen puede ser conveniente o no. Por eso digo que hay evasión tiene que ver con los sectores a quien vos le cobres. Yo estoy de acuerdo que los sectores que más propensión al consumo tienen son los que menos impuestos tienen que tener. Sí, porque son los que más gastan y los que más mueven la rueda. Ahora, desde el punto de vista fiscal, nosotros quedamos muy comprometidos con lo que es el tema del endeudamiento macrista y que significa, en términos de presupuesto, cientos de miles de millones de pesos que hay que pagar por intereses de la deuda y que hay que hacerse cargo desde el punto de vista económico. Pero el presidente dijo, una rueda que no se mueve, un país que no se mueve, un país que no puede pagar. Entonces, ¿no? Por eso digo, la política fiscal tiene cierta originalidad de decir, bueno, recargo sobre lo que más capacidad contributiva tiene, le pido solidaridad, ¿sí? Y a lo que menos capacidad contributiva tiene, le doy plata para que gaste. Eso no es muy original, digamos. ¿Sí? Eso se ha hecho siempre. Quiero decir algo muy clave que recién no me quiero olvidar, que es muy importante lo que acabas de decir, el tema del negro. Sí. Y sí, es cierto, es una realidad. Lógico. Es una realidad y en todas partes. Uno de los problemas que tenemos en la Argentina, por eso hay 5 millones de gente negro en la Argentina. Sí, porque si nosotros podemos incluir, que uno de los grandes desafíos que debe tener este nuevo gobierno es la inclusión, es decir, ¿cómo hacemos para que esos 5 millones o 2,5 millones vuelvan al mercado formal? Porque eso representa, ¿cuánto representa 2,5 millones de trabajadores en el Producto Bruto Interno? Por ejemplo, porque sos economista. Entonces, yo creo que ese es el problema. La presión tributaria tenemos que mejorarla para el sector pyme que produce, para las pymes industriales, porque eso es lo que hace de que muchas pymes no queden fuera de mercado, fuera del sistema, y se vayan a la informalidad. No, está perfecto. Ahora, yo también recalco sobre lo que es el modelo económico que tiene que ver con el consumo, porque cuando movemos la rueda del consumo de la producción, a la pyme le es más fácil contratar un contador y pagar un impuesto. Y deja de ser algo que pese... Ahora, cuando vos tenés presión de las tasas de interés, mirá lo que está haciendo el Banco Central ahora. Como tiene el dólar controlado, pudo bajar las tasas de interés y le está ofreciendo a los bancos bajar los encajes para que las pymes puedan sacar créditos a tasas más baratas, para que puedan pagar el crédito. Hay que... Entonces, perdóname, pero cuando uno dice crédito, en realidad no es que los industriales pymes quieren sacar un crédito para ponerlo vaya uno a saber dónde. Estamos hablando del descubierto en el banco. Cuando uno habla del crédito, habla de eso. Cuando vos, en esta rueda financiera que vos tenés que cubrir los baches de los cheques que no te entraron, de los cheques que vos no pudiste cobrar y de las obligaciones que tenés que pagar. Entonces, cuando tenés un descubierto en el banco, que es el 70%, que es prácticamente usurario, eso directamente te mata. Digo, a ese tipo de crédito me parece que se refiere la pyme cuando habla en general. Exactamente, ¿no? porque eso es inflacionario también.
Sí, claro. Es decir, cuando una pyme tiene Claro. que ir a vender cheques al banco al 60-70%, eso hace también que tenga que calcular ese costo. Y el problema ¿cuál es? Que no lo puede calcular porque no compite. Cuando no compite no puede vender. Entonces ahí comienza el problema que acabamos de tener con todo lo que pasó con la industria pyme. Si no, deja de ser competitiva, no puede hacerle frente a las altas tasas de interés. Por eso es fundamental para mover la economía, para reactivar el mercado, ¿sí? Que las pymes logren con ese diferenciamiento. Pues no pueden vender de contado, no pueden vender en negro, tienen que estar dentro del mercado formal y poder dar plazo a sus clientes a 30, 60, 90 días, que cuando cobren esa plata, los 1.000 pesos que vendieron, le van a representar 1.000 pesos, no 500. ¿No es cierto? Porque cuando van al banco, lo destrozan. Ahora, vos tenés un problema en un país en donde la moneda no vale nada. Bueno, ahora yo creo que nos estamos ocupando de ese tema, de defender el peso argentino. Sí, vamos Está a ver. complicado defender, ¿eh? Defender Por cuando supuesto, te dejaron pero un por supuesto, peso porque a venimos de 4 años donde ha 65. sido apuleado, ha Bueno, habido una pero devaluación está bien, de pero digamos, ¿cómo 500%. defendés vos un peso 65 que en realidad no te lo quieren tomar en ningún lado y te tratan casi como un leproso por la moneda que tenés y que no vale nada? Es una cuestión estructural, ¿no? Sí, no, es Tenemos estructural, que pero digo, llevarlo- me a ver, refiero, pero eso también te afecta a la economía, te impacta en la economía. Por supuesto que te impacta, pero volviendo al tema de los impuestos, si yo te pudiera mostrarte, ¿sí? Por eso digo, hay que tener precaución con ese tema. Si yo te pudiera mostrar en un gráfico los países desarrollados y los países que están en vías de desarrollo, qué presión impositiva tienen, te dieras cuenta que los países más desarrollados tienen mayor presión impositiva que el resto. Entonces, hay un signo de que la mayor presión impositiva, si es volcada hacia la actividad productiva y a la distribución de la riqueza, termina generando desarrollo. Está Sí. comprobado estadísticamente, vos lo ves, los países europeos, incluso Estados Unidos, que tienen mayor nivel de presión impositiva, Sí. son países desarrollados. Pero aclaremos que la Pero lo que presión pasa es que tributaria, también, vos también me ponés cada ejemplo. Escuchame, Pero pero es- está bien, pero no podés comparar, porque- porque en Europa y en Estados Unidos vos tenés presión impositiva, pero vos lo ves. Vos salís a la calle y tenés seguridad, Bueno, vos vas a un es el hospital huevo o la público. gallina, ¿qué viene primero? Y bueno, pero está bien, pero yo todo lo que digo- vos me digas, pero si vos tenés una presión impositiva igual de alta o más alta que en esos países y encima después tenés que pagar colegio privado, una nafta imposible de pagar, en fin, todo lo que tiene que ver con los gastos que tenés en la República a ver, en Argentina. términos de seguridad Ojo, social, hay que Argentina digo, a es ver, uno de los mejores hospitales, países de los Latinoamérica. hospitales ojo, y todo lo que demás. En términos Hay que de separar la cobertura de presión jubilación, mirá lo que está Hay que pasando en pensar que Chile. En Chile están reclamando salud, están pero reclamando... Chile, sí, bueno, Y pero Chile, allá andá a decírselo a lo que pensaban esto y que defendieron el Pero- modelo de Chile durante 10 años. Yo dije que era una porquería ese modelo, siempre lo dije. Que el modelo chileno era una porquería, era una basura, que estaba diseñado para hambrear al 70% de la gente. Y se lo dije a chilenos en la cara. No es que lo digo acá y lo digo en televisión. Fue una porquería ese modelo, pero inventado por Pinochet y seguido en complicidad por los gobiernos democráticos de izquierda y de derecha en Chile, porque en Chile son todos cómplices, incluso los propios chilenos, que en realidad, vendiendo un país que en realidad no tenían, le contaban a todo el mundo que eran un país exitoso. Bueno, Mirá lo pero que pasó si con el ellos país quieren exitoso. recomponer la salud y la educación, tienen que sacarlo impositivamente de algún sector. Ahora, que lo saquen de los sectores que mayor capacidad contributiva tienen y que pongan salud y educación para el pueblo. Sí, lo que pasa es que el problema de Chile es inviable. Podemos estar hasta mañana con esto, pero es inviable porque Es vos una en cuestión realidad política, no deja de ser una cuestión política de Está tener bien, la voluntad igual y la armaron un fortaleza país política para hacerlo. Claro. parecido al que quería Macri para un 20, un 25, un 30% de la gente, un 20, un 25, los que estaban más o menos salvados, y el resto, chao, a los botes. Si te gusta bien y si no... Yo quiero aclarar algo porque si no, para aquellos que son especialistas tributarios van a decir que no es así. La presión tributaria más grande del mundo la tiene la industria en Argentina, la producción, no en general. En general no es la más grande del mundo. Solamente el sector industrial el que produce, que la presión tributaria significa más del 100%. Por eso si una pyme paga todo lo que tiene que pagar, ¿sí? Prácticamente pierde dinero hoy en día. Claro. Por eso la informalidad. Ese es el gran secreto de la informalidad. Por eso que tenemos que separar las cosas en Argentina. Tenemos que darle la posibilidad a las pymes, a quienes producen, generan mano de obra y demás, a hacer ese análisis y que sea una presión tributaria acorde, que no pierdan dinero, que aporten, para que no siga habiendo más informalidad y las pequeñas y algunas medianas, se tengan que salir del mercado formal. Eso es clave, ¿no es cierto? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que es simplificación, ¿sí? Tributaria, hacer las cosas más fáciles.
Bueno, eso lo hizo bien Chile. No tratar a eso todos lo hizo por bien igual, Chile, ¿no? porque Chile Obviamente, trató no hay que bien tratar. a las pymes y a sus industrias, las trató bien porque una de las pocas cosas que funcionaron fue precisamente el modelo productivo, que es un país muy complicado, digamos, basado en la minería y en los vinos, y no tenés mucho más, y en la pesca, y no tenés mucho más, pero han defendido y han sido muy coherentes en su política con las pymes, algo que no hemos hecho nosotros, algo que no hemos podido hacer nosotros. Digamos, no puedes entender que un país que defienda a la industria, a lo largo de estos 4 años le hayan aumentado un 3.000, un 4.000% la luz, por ese motivo, que es la pyme. Lo que Por comentabas ese recién. motivo que de la Sí. Mesa Nacional de Unidad PYME, la cual formamos y hemos tenido hace pocos días una reunión con el ministro, donde realmente nos clarificó y nos dio un panorama, donde nos mostró un plan estratégico que hay para la industria PYME. Nosotros, es importante, uno de los puntos es que nosotros estamos reclamando, que es el control de las importaciones y el compra argentino. Si hoy las empresas estatales argentinas están comprando afuera, realmente, cosas que son irrisorias y más caras que lo que valen en Argentina. Claro. Sí. Más Fíjate las caro que pelotas de Argentina. IPF, el ejemplo, ¿no? Sí, claro, la empresa nacional comprando pelotas importadas. bueno. No querés a la Argentina. No No, querés a la Argentina. es que, bueno, justamente, esa es la política industrial que tenemos allá adelante. Y defender como hace Estados Unidos, como hace Norteamérica, la primera potencia del mundo. Cada una defiende. Tal cual. Hay tal un lobby cual. bárbaro, Por pero eso cada digo, una yo decía, defiende su el industria. proteccionismo no es nuestro, el proteccionismo lo hacen los países norteamericanos. Bueno, una de las cosas por las cuales Trump es exitoso, o por lo menos hay una buena parte de los americanos que seguramente lo van a volver a elegir, es porque él dijo, dejemos de fabricar la zapatilla en Indonesia y volvamos a hacerla en los Estados Unidos, volvamos a darle trabajo a los americanos. Digamos, me parece que... Tenemos eso que volver va a esa por filosofía. línea. Nosotros... Es kirchnerista Trump. Yo creo que en parte puede haber tomado algo. Es kirchnerista. Sí, sí, Pero, es kirchnerista. Sin lugar a dudas es kirchnerista. Pero como decías vos, esto Sí. no se inventó ahora. Sí, sí. Sería un buen compañero de fórmula. Mañana se postula Pero yo con digo, Cristina. el eje central en las pymes tiene que estar puesto en la reactivación del consumo y también en las exportaciones. Es verdad, hay que tener una política de promoción de las exportaciones pyme porque eso genera dólares. Y eso nos evita el cuello de botella de lo que es la restricción externa. Siempre el gran generador de dólares ha sido el sector primario. Si empezamos a generar dólares por las pymes y el sector industrial, tenemos doble beneficio. Cuando Macri se fue del gobierno, se lo pregunto a los dos esto, a ver qué piensan. Cuando Macri se fue del gobierno dijo, generamos un tipo de cambio, dejamos un tipo de cambio competitivo. Yo pregunto, este tipo de cambio por el suelo, casi como una alfombra que tenemos nosotros, que es la moneda nuestra, ¿es competitivo o estamos, digamos, está demasiado deshilachado el peso y tiene más problemas que beneficios? Para nosotros, para la industria, todavía está un poco retrasado. ¿Pero por qué? Eso se puede normalizar. Cuando Macri dijo, dejamos un tipo de cambio competitivo, yo creo que dejar un tipo alto, pero con respecto a la economía, no, porque la economía está dolarizada. Ahora, con estas nuevas medidas, cuando hablamos de especificar y darle valor, comenzar a dar valor al peso, posiblemente hasta algunos precios pueden bajar. Porque eso tiene que ver justamente con la posibilidad que tengamos nosotros de desarrollar la industria, de cómo podamos hacer para generar trabajo y las medidas que tomemos. Pero al tener un dólar fijo, estable, ¿sí?, nos da la posibilidad de proyectarnos y de comenzar a ser más competitivos también. Ok. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que, a ver, la cuestión, la competitividad cambiaria tiene sus limitaciones, no es el único factor y componente que hay que tener en cuenta. Hoy estamos razonablemente bien, sí, razonablemente bien. Podríamos tener algún otro tipo de promoción para las exportaciones, algún tipo de subsidio por lo que son las pymes para generar más dólares, ¿sí? Y ahí tenés un trade-off también. Lo que Ahí sí, me dice un amigo mío que tiene una mueblería, se llama Marcos, le mando un saludo a Marcos. Me dice que en Estados Unidos el impuesto total a la venta es del 6%. 6%, y acá es el 21%. bueno, pero ellos tienen mucho más impuestos a las ganancias. Se No sé, basan es lo sus que me impuestos, dice- a ver, es lo que me dice Marco, que viaja está mucho, que tiene una distribuido de mueblería distinta grande. manera, pero ellos basan más sus impuestos a la renta. Acá es un tema, no es fácil de resolver, de incrementar como tienen ellos el porcentaje de impuestos a la renta. Pero volviendo al tema, Sí. si vos subís mucho el dólar, también indirectamente estás
licuando el salario real y estás licuando el mercado interno. Entonces la pyme tiene ese trade-off entre lo que es la necesidad de tener un dólar competitivo, pero también tener, ¿sí?, que el mercado interno, por el tema del salario real, le genere ventas. Entonces no es devaluar la solución. No. Y no. ¿No? Bueno, yo creo que... no. Pero si nosotros, a ver, hay temas que son claves. Si nosotros tenemos una tasa de financiamiento blanda, ya automáticamente bajamos nuestro costo. Perfecto. Es una Bueno, manera de bajar yo nuestro creo que costo. ha bajado Por bastante. ejemplo. En 15 días el central la bajó del 70 al 55, la sigue bajando. Por eso decía yo, siempre dije, el tema del dólar es fundamental. Porque si vos tenés controlado el dólar, ¿sí?, no tenés un incentivo a comprar dólares para especular financieramente y poder bajar la tasa de interés. Si vos liberás el mercado y el dólar empieza a flotar, necesitas tener la tasa de interés muy alta para que no se te vayan al Yo dólar. te voy a decir una cosa, te digo que pienso, Decime. y que es lo que piensa, me parece, la mayoría de los argentinos. Acá en la Argentina se pagan muchos impuestos. Ujú. Bueno, ves los resultados de los impuestos que pagás. Y me parece que lo que yo te decía recién, este síntoma que ha vuelto, por desgracia, y que es la informalidad y la venta en negro, que yo te sigo insistiendo y se lo discuto a quien sea, que está en la calle, está mucho más instalado que antes, es un síntoma inequívoco de la enorme presión tributaria que tiene el argentino. Totalmente. Este es un poco la cuestión. Digamos, y acá necesitas, sí o sí, yo entiendo de que seguramente el ministro de Economía actual, a muchos ministros de Economía también lo han elogiado y después le dieron con un garrote por la cabeza. Pero lo que digo es, acá se necesita ser audaz, ¿eh? Vos para salir de este despelote tenés que ser audaz. Entiendo que las medidas económicas hasta ahora, la mayoría las aplaude, les parece que están muy bien, pero se necesita audacia, pero mucha audacia, porque la verdad que estamos hasta acá. Con los impuestos, ¿Cómo te con vas la manera de vivir. a sentar a renegociar un tema de endeudamiento atroz que hemos heredado del macrismo, sin por lo menos el de enfrente no tiene una perspectiva de que tu cuestión fiscal está más o menos ordenada, ¿sí? Entonces, está bien, queremos el IVA, hay impuestos que son más distorsivos y que impactan más en los sectores de más bajos ingresos. Si querés reformar eso, por lo menos compensarlo con otra cosa, porque si no, sí, vas a ir mal. Yo creo que acá hay algo muy concreto que es, hoy el hambre se está controlando a través de las organizaciones sociales, dando con subsidios para justamente que eso está bien. Pero para mí creo que lo más importante para controlar el hambre es el trabajo. Y para eso sí, ahí es donde tenemos que invertir. En subsidiar, en todo caso, a través de la tasa de financiamiento, de ver cómo hacemos para que la industria, las pymes, ¿sí?, que son el motor de la economía, puedan producir. Seguro. Y con la producción generar trabajo y con eso vamos a terminar el hambre. Es un proceso que lleva tiempo, pero eso no puede esperar. Tenemos que hacerlo ya. Y aparte todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la vinculación con las pymes. Eso es fundamental. El futuro argentino. Federico, Daniel, gracias. A los dos por venir. Gracias a ustedes. Hacemos un poco de tiempo. Vamos con Sheila a ver cómo va a estar el clima en las próximas horas.